el doctor Marcelo Acuña, así que Marcelo, por supuesto, todo el tiempo que necesites y te escucho y te escuchamos con la audiencia de Radio del Plata con muchísima atención. Bueno, gracias Andy. Antes que nada, aclarar que la columna de hoy no tiene que ver con mi área de expertise, así que me traje un poco los machetes aquí al lado mío para acordarme más que nada fechas y organismos que participan en todas estas cuestiones. Contar que este tema se disparó en mi inteligencia, si se quiere, académica, en función de lo que pasó, que yo lo califiqué, por eso le decía a Claudia, lo califiqué como un hecho político de una trascendencia fundamental, esa famosa bandera que extendió en principio Lo Celso, pero que después muchos de los jugadores se pusieron al lado de ella a cantar, que rezaba "Las Malvinas son argentinas". Y digo que eso me impulsó, me sirvió de disparador para hacer esta columna, para que la audiencia tenga un poco, si se quiere, un reconto muy cortito, y vuelvo a repetir, no es mi área de expertise, pero que sepamos cómo se gesta todo este conflicto en materia de lo que significa la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. ¿Por qué? Y cómo voy a hacer un breve desarrollo histórico de cómo fue el descubrimiento, quiénes fueron los primeros países que se asentaron en ella, por qué Argentina entiende que es soberana las islas y el archipiélago en general, ¿no es cierto? No solamente por la distancia que existe entre el continente y el archipiélago, sino también por las cuestiones jurídicas que tienen que ver con esto. Hice más que nada tratando de hacer hincapié ahí. Es un tema muy apasionante que da para estudiarlo mucho más de lo que voy a contar, pero sí por lo menos de que tengamos conciencia, que la audiencia tenga conciencia a través de un relato, si se quiere, un poco novelado, contado por alguien que trata de, como siempre digo, hacer docencia, de cómo fue el origen de este conflicto. Y esto data del 1500. En primer lugar, hay una discusión histórica, los historiadores discuten quiénes fueron los primeros marinos, de qué. Viste que en esa época en realidad no importaba la nacionalidad del marino, sino la expedición por quién era sostenida económicamente. Por ejemplo, todos saben que Colón era genovés y que el descubrimiento de América en lo que corresponde a la Latinoamérica Vale para España. vale para España porque la expedición era española. Entonces se discute qué expedición plantó primero una bandera dentro de los países colonizadores en esa época, porque todos saben que las expediciones de los distintos países los reyes las realizaban para conquistar regiones, territorios, para extraer los recursos naturales. Y humanos. Exacto, sí, gracias Andy, sí, por supuesto. Así que bueno, se discute si los primeros en llegar fueron portugueses, fueron franceses o fueron españoles. Lo que no se discute es si los primeros fueron ingleses. Es decir, no hay un antecedente histórico que determine que los primeros en pisar el suelo malvinense fueron, el archipiélago, fueron ingleses. Se discute si son portugueses, franceses o españoles. Este es el primer antecedente. Por supuesto que dada la colonia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ese territorio se anexó al territorio de la colonia española, del Imperio Español. Y esto se prolongó en el tiempo hasta que en 1810 había un gobernador de Malvinas que respondía al virrey de España, que a su vez respondía al rey de España, pero que en 1810, cuando se produce la Revolución de Mayo, el gobernador de Malvinas reclama a la primera junta la deuda que se tenía con él en materia de sueldo. Fíjate qué interesante. Y el primer gobierno patrio, la primera junta, le paga los sueldos
como antecedente a que ese gobernador de Malvinas estaba a cargo de lo que fue y se llamó el primer gobierno patrio. En 1816, cuando se declara la independencia, el Estado, todavía las Provincias Unidas del Río de la Plata, declaran por el principio de continuidad en la posesión de la colonia, que esos territorios que estaban en posesión de la corona española eran argentinos. Todavía no existía Argentina, pero bueno, eran por sucesión, eran de Argentina. Bueno, el primer antecedente de un gobernador argentino en las islas data del año 1828. Mirá, me estoy acordando bastante eso que lo pregunté. Sin leer. En 1828 se llama Luis Bernet. Como el apellido del gobernador. Sí, estaba pensando, sí. No hay José María era el gobernador. Sí. Bueno, no, este es Luis Bernet. En 1828 que se asienta en Malvinas, en realidad en esa época no era que sean gobernadores políticos, sino que se instalaban por cuestiones ganaderas, por cuestiones de pesca, por cuestiones comerciales, no eran como cónsules comerciales. Y un antecedente que es muy interesante, que los primeros malvinenses originarios, uno de ellos fue en el año 1829-1830, fue la hija de Luis Bernet, cuyo nombre fue Malvinas. Y de ahí el nombre, yo esto no lo sabía, tendría que chequear la fuente a ver si es así, pero en principio el primer habitante de las Islas Malvinas fue la hija de Luis Bernet, que le pusieron el nombre de Malvina Bernet y no sé qué otro apellido. Así que esto es muy interesante. Durante la gobernación de Bernet había un problema muy grande con los pescadores que iban a la zona del Atlántico Sur y que extraían y estaban generando la muerte de ballenas y pingüinos, era lo que más se pescaba. Estaban haciendo un desastre los barcos pesqueros que fundamentalmente, después me lo mostró bien, pues si no la gente no lo ve, que fundamentalmente los barcos eran de bandera estadounidense. Tal es así que se genera un conflicto con un capitán de uno de los barcos pesqueros y Bernet lo manda al continente detenido y lo juzgan. Es ahí que el gobierno estadounidense, a través del cónsul de los estadounidenses en la Argentina, hace un planteo, un reclamo, diciendo que Argentina no tenía soberanía sobre ese territorio. Y de eso se agarran los ingleses, que en realidad tienen un antecedente de posesión, pero en otro puerto que no era, no sé si saben ustedes que el archipiélago tiene dos islas, la isla Soledad y la isla, la Gran Malvina. Nunca en ninguno de los dos archipiélagos se habían asentado, se habían asentado en un puerto en una de las islas aledañas. Bueno, los ingleses, ante la circunstancia de esto que presentó Estados Unidos, mandan una expedición armada y lo expulsan a Bernet y a toda la familia y hacen posesión de las Islas Malvinas, y ahí es el primer antecedente el 3 de enero, mirá cómo me acuerdo, de 1833 se iza por primera vez la bandera de Gran Bretaña en las Islas Malvinas. A partir de ahí comienzan todos los reclamos diplomáticos por parte del gobierno argentino, Guido, Julio Argentino Roca, Marcelo T. Alvear. En distintos años se hacen reclamos diplomáticos bilaterales directamente en Inglaterra. Con la aparición de Naciones Unidas, allá en el año 1919, posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, se crea dentro de la organización de la ONU, a ver si lo encuentro rápido,
la Comisión de Descolonización de colonias a nivel mundial. Hoy hay vigente 17 reclamos por soberanía de distintos países, entre ellas está el tema de Gibraltar, la pelea entre Inglaterra y España, ¿no? Sí. Que hace poquito hubo novedades sobre eso. Pero quiero encontrar el Comité de Descolonización de la ONU. Ahí se empiezan a hacer planteos por parte de la Argentina en función de lo que es la resolución de la Asamblea de Naciones Unidas, que establece el principio de la resolución pacífica de conflictos. Esto es del año 1965, si no me equivoco, esta resolución de la Asamblea, que no encuentro aquí el número, y con posterioridad a esto, la resolución número 2065, esta sí tengo la fecha, de 1965, que declara que el conflicto de Malvinas por la soberanía que exige la República Argentina tiene que resolverse bilateralmente por los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña. Esto siempre dentro del ámbito de negociación en el Comité de Descolonización. Es decir, como hay una aceptación tácita que las Islas Malvinas es un territorio colonizado por los ingleses. Y si bien en los organismos internacionales no hacen expresa resoluciones de conflicto, dejan en vista algunas cuestiones tácitamente, como es que al llamar a los dos estados dentro de esta comisión que es de descolonización, al diálogo, justamente estamos poniendo en vigencia que es un territorio colonizado. Por lo tanto, bueno, esto vuelvo a repetir, desde 1900 Inglaterra nunca se sentó a negociar y no reconoce la soberanía sobre las islas de ninguna manera. Ellos sostienen el principio de la libre voluntad de los pueblos, en cuanto el principio de la libre voluntad de los pueblos como fundamento para decir que ese territorio es malvinense, son las famosas, no me acuerdo cómo lo llaman en inglés ellos, Falkland, ¿sí? La Falkland dicen ellos. Falkland Islands. Claro. Y después, bueno, hay 37 resoluciones del Comité de Descolonización que intiman al Reino Unido a sentarse a hablar y a resolver pacíficamente este tema de la colonización de las Islas Malvinas como territorio colonizado, vuelvo a repetir, como esta resolución tácita. Les decía, el principio de la libre determinación de los pueblos en el que se basa Inglaterra, y nosotros nos basamos en el principio de la uti possession iuris, que es un principio jurídico que, como yo decía al principio, está relacionado con la posesión legítima luego de que un país se declara independiente de una colonia, como fue Argentina respecto al Imperio Español, a la corona española. Bueno, todos los territorios que estaban en posición del colonizante pasan al colonizado. Bueno, y además todos los antecedentes que les acabo de mencionar, ¿no? O sea que en el orden diplomático, si se quiere, Inglaterra está en infracción porque nunca aceptó cumplió sobre la soberanía de las islas. Y una sí. última cosa, y con esto cierro, para aquellos detractores argentinos. No es tan simple porque tengo muchas preguntas. Detractores argentinos, sí. que como algunos sostienen que es el presidente de la nación, a lo que adhiero, en la Constitución Nacional, en la disposición transitoria primera, se establece que la ratificación legítima e imprescindible sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos insulares. La soberanía sobre este territorio constituye un objetivo permanente y irrenunciable del pueblo argentino. Así que los jugadores de fútbol de la selección nacional, con el hecho político de presentar una bandera en una semifinal de un mundial, hicieron ejercicio de la cláusula transitoria primera de nuestra Constitución Nacional reformada en el año 1994.
Bueno, como siempre, doctor Marcelo Acuña, brillante, una exposición. Yo admiro la memoria que tenés, porque Esto lo es vi esta increíble. mañana. Yo estoy seguro que lo redactaste, lo leíste, lo cuento a la gente que no nos está viendo por streaming en este momento. El doctor trae siempre unos apuntes que son de una prolijidad increíble, pero además con una memoria y una facilidad para explicarlo. Bueno, ahora tengo varias preguntas. En principio, me ha quedado claro que hay muchos precedentes que invitan a que Gran Bretaña se siente formalmente con la Argentina para debatir y dialogar la restitución de las Islas Malvinas para con la República Argentina, que de hecho no nos corresponde. Ahora, nombrabas allí a organismos internacionales y hablábamos en el corte, eso hablamos mucho, le cuento a la gente con el doctor Acuña en los cortes, pues son temas que son apasionantes, ¿verdad? Eh, y yo le decía, bueno, claro, eh, pero qué lástima que los organismos internacionales hayan perdido o no tengan la fuerza por los cuales fueron creados, por ejemplo, la ONU. Al término de la guerra se suponía, uno presupone, que como organismo internacional iba a ser un veedor para que no siguiesen ocurriendo guerras, digo, por dar un ejemplo, y hoy por hoy la ONU no está intercediendo de la manera que debería frente a dos hechos bélicos muy severos que están ocurriendo. Uno ya entre Estados Unidos, Irak e Israel, el otro entre Rusia y Ucrania, por nombrar dos. Hay muchos más, hay muchos focos de guerra más, pero estos son dos muy importantes. Y sin embargo la ONU casi que tiene una actitud pasiva frente a esto. Tanto que a veces, yo lo he escuchado a Donald Trump diciendo, corríjame si me equivoco, el presidente de Estados Unidos, que uno de los grandes donantes de estas organizaciones internacionales son los propios Estados Claro, Unidos. sí. Bueno, muy buena la pregunta como siempre. Paso a explicarte porque en realidad acá hay algo que tiene que ver con el derecho internacional, en particular con el derecho internacional público, que es la pregunta que vos me estás haciendo. En realidad, los estados soberanos, dentro de lo que se entiende como ordenamiento jurídico integral, el Estado se reserva la facultad de imperium, es decir, la facultad de coerción ante el incumplimiento de las normas. Esto en el derecho internacional público no se da. Los organismos internacionales no tienen la facultad de hacer cumplir imperativamente a los Estados miembros las resoluciones que pueden influir en materia, por ejemplo, de conflictos bilaterales, como pueden ser estos entre Estados. Sí, la facultad que tienen es tratar de acercar a las partes para que haya soluciones pacíficas de los temas, ¿cierto? Pero no tienen ese poder de coerción ante los incumplimientos de resoluciones. Te vuelvo a repetir, desde el año 1965 hay una resolución de la ONU a través del Comité de Descolonización que invita al Estado argentino y al Estado inglés a que se sienten a negociar pacíficamente el tema de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, y el Estado inglés nunca ha efectivizado esa resolución. Las Naciones Unidas no tienen facultad de imperium para que coercitivamente se cumpla esa resolución. Lamentablemente no. Y esto tiene que ver justamente con la soberanía de los países. Los organismos internacionales no se involucran sobre la soberanía de los países. Y esto, bueno, es así. Pero igualmente entiendo lo que vos decís en el sentido que se observa que hay una poca participación incluso para acercar a las partes en la resolución de los conflictos antes que se produzcan. Y esto tiene que ver con el ejercicio efectivo del poder. Viste que siempre nosotros hablamos, yo te he escuchado hoy que van a sacar desde el Consejo una ordenanza para ordenar, Están trabajando, para sí. el tránsito. ¿Qué te digo siempre yo? La norma, el instrumento jurídico no soluciona la conducta de las personas. Le puede poner sanciones, pero la cultura es la cultura. Lamentablemente. Sí, lo hablábamos más temprano. Claro, ¿no? el que se cree que porque una norma jurídica establezca tal o cual cosa y esa norma jurídica va en contra de la realidad que se vive en la imperante y no se solucionan muchas cosas. A veces sí, ¿eh? Yo tengo un ejemplo.
concreto que tiene que ver con fumar en los espacios públicos, Ah, en los claro. espacios cerrados. Sí, es Eso, verdad. eso- Se ha cumplido. Sí, eso señor. pero aparte, la norma modificó la conducta de la gente. En eso, ¿pero por qué? Porque hay una captación y una aceptación popular y cultural de esa norma que se legisló. Si no, lamentable. Y yo lo que veo en el tránsito de verdad, le decía a Claudio, yo hace 10 años que no tengo auto y uno de los motivos, además de por el gasto que puede tener por el auto, Es el estrés. es una cosa Claro. que aparte del estrés que vos tenés por tu propia actividad laboral o social o lo que sea, tenés un estrés extra con el manejo de un vehículo. No, que pero a veces además, se justifica si vivís muy lejos, pero qué sé yo, ¿viste? ¿hasta qué punto? Bueno, hoy lo que te quería mostrar, pero bueno, A ver. te lo muestro ahora. Es la Sí. señora Matilde Bernet y Sáenz. Malvina Isabel Matilde Bernet fue la primera, tal cual vos lo narrabas, pero estábamos buscando el nombre exacto, no Exacto. queríamos dejar de pasar. 5 de febrero de 1830. Sí, señor. Tenía que ser Puerto Soledad, tenía que así ser es. acuariana la tía. Malvina, mirá vos. Porque yo nací el 4 de febrero. Ah, y es de Acuario. Claro, ella es 5 de febrero. Y vos del yo- 4. Así que Bien. somos acuarianos con Malvinas. Malvina Isabel Matilde Bernet, tal cual vos lo contabas, fue la primera persona de la que se tenga registro oficial en nacer en las Islas Malvinas y primera descendiente de argentinos antes de la ocupación británica del territorio en 1833. Como vos decías, nació el 5 de febrero de 1830 y murió el 24 de septiembre de 1924 en San Isidro, evidentemente ya provincia de Buenos Aires, pero hay fotos, todo, lo pueden googlear, lo pueden buscar por distintos Y espacios y la van a encontrar. algo que podemos dialogar sobre esto, que yo lo dejé aparte y no lo toqué, por una cuestión que ahora hago hincapié en esto, y primero ratificando gloria y honor a todos los excombatientes de Malvinas, a todos nuestros hermanos. Yo tengo, por la causa Malvina y por la guerra de Malvinas, a veces me quiebro porque yo soy de la categoría 1964 y a las islas fueron la categoría 1962 y 1963. Y por ejemplo, le mando un abrazo grande a Horacio Rivadero y a Gustavo Peters, que son dos conocidos míos que son excombatientes de Malvinas, que estuvieron en la isla dándole batalla a los enemigos ingleses. En el año el 2 de abril de 1982, la dictadura cívico-militar en ese tiempo, cuya presidencia era de Leopoldo Fortunato Galtieri, invadió las Islas Malvinas, las recuperó, es verdad, y tuvimos 72 días de guerra que terminó con la rendición en Puerto Argentino de las tropas argentinas. Murieron 649 soldados argentinos y es una gesta de la que, como decía Claudia, no hay que olvidarse y siempre hay que estar revalorizando las conductas de nuestros combatientes. La ley argentina establece una pensión para los excombatientes de Malvinas y es por eso que ellos tienen la obra social PAMI. Así que en algún sentido, después del gobierno de Alfonsín empezaron a haber algunos reconocimientos muy importantes para los excombatientes de Malvinas, de los que por supuesto yo personalmente adhiero. Así que bueno, no quería hablar de la guerra porque es un tema que realmente es doloroso. Yo creo doloroso que nos duele a todos. y se utilizó como política ideológica para mantener un gobierno De facto. Un gobierno de facto que estaba muy cuestionado por la sociedad y tal es así que después de esto de la guerra, gracias a Dios, volvimos a nuestra querida democracia en 1983 con la presidencia del doctor Sí, Raúl Alfonsín. una de las, yo adhiero a tus palabras obviamente, abrazo a los excombatientes, creo que hay que recordarlos todos los días, no solamente en un acto público o una fecha patria. Hoy lo decía más temprano, noto también, habiendo conocido a excombatientes de otras guerras que muchas veces son olvidados por sus pueblos, pero sobre todo por sus gobiernos, lo cual es muy doloroso.
Me parece que fue la Guerra de las Malvinas una de las guerras más absurdas, que fue utilizada como instrumento político por un gobierno de facto que nadie había votado aquí en la República Argentina, nadie. Y que pero, estaba de salida. y que ya estaba de salida, había habido un acto público en una plaza, en la plaza, donde ya los estaban echando, y al mismo tiempo hay que recordar que Margaret Thatcher, a quien tanto idolatra, bueno, ni lo voy a nombrar, quien tanto idolatra, Margaret Thatcher lo utiliza para poder salvar su política de Estado en Gran Bretaña Verdad, claro. y volviendo a los tiempos que corren, quiero decirles que tanto Inglaterra, ahora que venimos de jugar de Inglaterra en los últimos 10 años cambió 7 veces de primer ministro. Así que tan buenas políticas no deben tener. Yo creo que sí hay que diferenciar la política de los pueblos. Cuando uno se refiere a Inglaterra no se refiere al pueblo inglés. Esto hay que decirlo, ¿verdad? Pero sí a las políticas, y en aquel momento absolutamente repudiables, y más tomadas, ya digo, por gente que nadie había votado en la República Argentina. Así que les valió quedarse apenas unos meses más en un gobierno, un tiempo más en un gobierno, y como vos bien marcaste, también el resultado de una guerra tristísima hizo que se fueran definitivamente y no volvieran. Así que bueno, nunca más, muchas cosas, pero entre otras cosas, nunca más a la guerra. Nosotros, después del corte, Marcelo, 12:35, lo voy a linkear, porque vamos a seguir hablando del tema de la guerra, pero en este caso te lo voy a linkear con el estreno de cine de la semana, que ha sido tan esperado y tan mentado, que es La Odisea, que justamente, entre otras cosas, habla de aquellos que están volviendo de una guerra. Pero eso será en unos minutos, porque ahora, si te parece bien, Brisa, nos vamos a la pausa aquí en Ahora, la Hora de los Grandes, por Radio del Plata 93.5 a las 12:36. Ya volvemos. Comienzo de espacio publicitario. Runa, Centro Integral de Kinesiología y Estética. Urquiza 2034 Rosario. Kinesiología y fisiatría, posturoterapia y